Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Guadalupe Carrillo Luna. Mi número de matrícula es AL108628. Y la tarde de hoy les voy a hablar sobre algunos momentos y personajes de la Revolución Mexicana y de la independencia de mi país que marcaron un papel muy importante en él. Entre ellos el papel de Porfirio Díaz, mi top 3 de presidentes y los personajes de la Revolución y de la independencia. Y más que nada cómo fue la transición política a partir del siglo XX. Comencemos. Pregunta número uno. ¿Por qué la independencia formó un antes y un después? Más que nada la independencia mexicana no fue, pues, por así decirlo, una ruptura con el dominio que tenían los españoles, sino que significó el inicio de un país más libre, propio, que nosotros nos tengamos nuestra identidad, porque se menciona que antes de eso México era, por así decirlo, su sociedad era desigual, rígida, controlada por países externos, y a partir del año 1821, aunque hubieron algunos conflictos ahí, fue un proyecto donde nosotros como ciudadanos comenzamos a vernos como un mismo país. Por decirlo de alguna manera, la independencia nos abrió las puertas a la libertad de expresión, la libertad política y formó las bases del Estado mexicano. Por mencionar algo, el México que nosotros conocemos no existiría si no hubiera pasado esto. Pregunta número 2. ¿Los líderes de la Revolución Mexicana cumplieron sus objetivos? Bueno, la Revolución Mexicana es un tema bastante complejo ya que tenías muchas causas: terminar con la reelección, hacer justicia social, repartir tierras, mejorar las condiciones de toda la población y establecer más que nada una democracia justa y verdadera. Más que nada en general algunos líderes sí cumplieron en parte este tipo de objetivos, pero no todos al 100. Por un ejemplo, Madero logró restaurar la democracia, pero no pudo consolidarla. Zapata más que nada defendió la tierra y las bases para la reforma agraria. Villa pues luchó por mejores condiciones para el pueblo del norte. Carranza impulsó la Constitución de 1917, por lo cual este es un muy gran logro legal. Obregón pues consolidaron algunas instituciones políticas, pero estables. Una pregunta es, ¿pudieron haber hecho más? Sí, excesivamente sí, ya que la revolución fue un proceso algo complicado, lleno de traiciones, intereses, violencia más que nada, pero aún así pues sentaron las bases para el México que tenemos hoy en día, o para un México más justo entre comillas, y con más derechos claros para nuestra población. ¿Porfirio Díaz fue un buen gobernante o un mandatario negativo? Es un personaje complicado, polémico. Por un lado sí pudo mejorar y avanzó bastante el país gracias a él, ya con los ferrocarriles, las inversiones, la minería. Por decirlo de una manera, unificó políticamente a México después de algunos años que México estaba muy inestable, pero su gobierno sí tuvo muchos puntos negativos. Se mantuvo más de 30 años en el poder, hubo represión política y no había nada de libertad. Y la riqueza se concentró pues, en muy poquitas manos, y esto impulsó a que creció la desigualdad social. Por así decirlo, desde mi punto de vista, Porfirio Díaz sí tuvo resultados económicos positivos, pero gobernó de una manera negativa, autoritaria y con mucha falta de justicia social. Más que nada, pues por esto se provocó el estallido de nuestra revolución. Y mi top 3 de presidentes de la historia de México. Empezamos con Lázaro Cárdenas. Se preguntarán el por qué. Realizó la mayoría de las reformas agrarias, nacionalizó el petróleo en 1938 y fortaleció los derechos laborales y los derechos de la educación. Ese es mi top 1. Mi top 2 sería Benito Juárez, ya que defendió la soberanía de frente a la intervención de Francia. Impulsó las leyes de reforma y modernizó en realidad nuestro estado y fortaleció el principio de igualdad ante una ley. Y mi top 3, Francisco I. Madero, más que nada que inició la transición democrática, luchó contra la reelección y
uno de los movimientos más interesantes que él hizo fue que abrió un camino que nos trajo unos cambios en la vida política de nuestro país. Sean buenos, sean malos, pero hubo un cambio en sí. Y última pregunta, ¿cómo fue el proceso de transición entre partidos? Bueno, más que nada durante épocas el sistema político mexicano estuvo dominado por un solo partido, que en ese entonces era el PNR y finalmente pues ahorita lo conocemos como el PRI. Y la transición de este pues partido fue en los años 80, más que nada con mayor competencia electoral y participación de otros partidos como el PAN y el PRD, por mencionar algunos. Y más que nada a finales o finalmente en el año 2000, con la victoria de Vicente Fox en la presidencia de México, pudimos ver por primera vez algún cambio de un partido en la presidencia. Entonces, en este caso, que es lo que trato de dar a decir, de que ya estábamos acostumbrados al PRI. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo un cambio que fue el PAN. Y actualmente en mi generación ya fue PRI, fue PAN, y ahorita pues la actual es Morena, el partido político Morena. Con esto concluimos.